En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema de energía y trabajo. Tenemos una masa de 5 kilos situada en el punto A y tiene una velocidad de 12 metros por segundo. Y nos piden calcular en todos los puntos, en los puntos B, C, D, E y F, cuál es la energía mecánica que tiene el objeto y además qué velocidad lleva. Entonces, para eso vamos a utilizar tres fórmulas principalmente. En primer lugar, tenemos que saber que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y de la energía cinética, ¿vale? Y en la energía potencial tenemos que recordar que podemos tener de dos tipos, ¿vale? Por tanto, la energía potencial se puede dividir en energía potencial gravitatoria, en energía potencial elástica, ¿vale? Y luego le tendríamos que sumar la energía cinética. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la energía mecánica se va a conservar, es decir, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final en el caso en el que no haya rozamiento, en el caso de que no haya fuerzas no conservativas, ¿vale? Y en el caso en el que sí tengamos rozamiento, el trabajo que realiza el rozamiento, el trabajo que realiza esa fuerza no conservativa será igual a la variación de energía mecánica, ¿vale? En el caso de que sí tengamos rozamiento. En principio, con estas tres fórmulas, ¿vale? Y con la definición del trabajo, ¿vale? El trabajo, recordamos que era fuerza por distancia por el coseno del ángulo, y ese ángulo es el ángulo que forman la fuerza y el vector de desplazamiento, pues podremos resolver el problema. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la energía mecánica que tiene el cuerpo en el punto A. Entonces, la energía mecánica en A será la suma de la energía potencial en A más la energía cinética en A. Entonces, la energía potencial en A, en este caso, como no hay muelles ni nada, únicamente es la debida a la posición, a la altura a la que se encuentra el objeto, y su fórmula es masa por gravedad por altura, ¿vale? En este caso, la altura de A. Entonces, ya tenemos todos los datos, la masa son 5 kilos, la gravedad es 9,8 y la altura es 10, ¿vale? Y si realizamos las operaciones, tenemos una energía potencial de 490 julios, ¿vale? Y por otro lado, la energía cinética en A será 1/2 de la masa por la velocidad que tenga en A al cuadrado, ¿vale? Esa es la fórmula de la energía cinética. Y en este caso tenemos 1/2 de la masa 5 y nos han dicho que la velocidad en A es de 12 metros por segundo, por tanto 12 al cuadrado. Y esto nos da una energía cinética de 360 julios. Por tanto, ¿cuál va a ser la energía mecánica que tenga en A? Pues la suma de las dos, es decir, 490 más 360. Y esto nos da una energía mecánica total de 850 julios, ¿vale? Eso sería la energía mecánica en A. Ese, digamos, sería nuestro apartado A. Ahora nos piden calcular la energía mecánica en B. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si tenemos rozamiento o no tenemos rozamiento. Y en este caso sí hay rozamiento, ¿vale? Está marcado con esas rayitas en gris y el coeficiente de rozamiento es de 0,15. Por tanto, la fórmula que tenemos que usar es la de que el trabajo que realiza la fuerza no conservativa es igual a la variación de energía mecánica, ¿vale? ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza no conservativa? Pues vamos a usar la fórmula del trabajo, ¿vale? Que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En este caso, ¿cuál es la fuerza? Pues la fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza de rozamiento por lo que se ha desplazado por el coseno del ángulo, ¿vale? En este caso, la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, ¿vale? Si queréis, en un plano horizontal, ¿vale? Si tenemos un objeto, el diagrama de fuerza sería el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza de rozamiento en contra del movimiento, ¿no? En caso de que se desplace hacia la derecha, que es nuestro caso. Por tanto, en este caso observamos que la normal coincide con el peso, ¿no? Si nosotros hacemos la ecuación del eje Y, tenemos normal menos peso igual a 0. Por tanto, la normal es igual al peso en un plano horizontal. Por tanto, en vez de la normal voy a poner el peso y el peso es masa por gravedad, ¿vale? Por tanto, la fuerza de rozamiento será 0,15, el coeficiente, por la masa, que en este caso es 5, por 9,8, ¿vale? Y nos da una fuerza de rozamiento de 7,35 newtons, ¿vale?
Bueno, en este caso, para calcular la distancia nos la han dado directamente. Nos han dicho que la distancia entre el punto A y el punto B es de 8 metros, ¿vale? Por tanto, ya directamente podemos calcular la fuerza de rozamiento es 7,35, el desplazamiento que hace del punto A al punto B es de 8 metros y el ángulo que forma el desplazamiento, ¿vale? El vector desplazamiento es hacia donde se desplaza. Si nos fijamos, el ángulo que forman el vector desplazamiento y la fuerza de rozamiento es 180 grados, ¿vale? Por tanto, tenemos coseno de 180, que es menos 1, ¿vale? Esto siempre ocurre en el caso de el rozamiento, ¿vale? Cuando queremos calcular el trabajo, el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento siempre es 180. Y obtenemos un trabajo de menos 58,8 julios. ¿Vale? Ese es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. ¿Eso qué significa? Que debido al rozamiento estamos perdiendo 58,8 julios de energía. ¿Vale? Es decir, inicialmente en el punto A teníamos 850, pero en ese recorrido de desplazarse de A a B ha perdido 58,8 julios. Por tanto, vamos a usar la fórmula. Tenemos que el trabajo que realiza la fuerza no conservativa es igual a la variación de energía mecánica. Y eso es final menos inicial. La final es la energía mecánica en B y la inicial es la que teníamos en A. Por tanto, ¿cuál es la energía mecánica que tenemos en B? Pues la que teníamos inicialmente más el trabajo, ¿vale? Esa siempre suele ocurrir. Entonces, la energía mecánica que teníamos en el punto A era de 850 julios. Y el trabajo que ha realizado la fuerza no conservativa ha sido de 58,8, pero en negativo. Si realizamos la operación, obtenemos una energía mecánica de 791,2 julios. Como podemos observar, es menor que la que teníamos en A, y esto tiene que ocurrir, ya que debido al rozamiento hemos perdido energía. ¿Cuánta energía hemos perdido? Esos 58,8 julios, ¿vale? Si ahora me preguntan en el punto B qué velocidad lleva, pues tengo que tener en cuenta que la energía mecánica en B otra vez va a ser energía potencial en B más energía cinética en B, ¿vale? ¿Cuál es la energía potencial en B? Pues se encuentra a la misma altura que el punto A, ¿no? La altura no ha variado, sigue estando a 10 metros, por tanto la energía potencial en B va a ser la misma que teníamos en A, estos 490 julios, eso no hace falta calcularlo, ¿vale? Y esto va a ser más la energía cinética en B, que no sabemos cuánto es, ¿vale? Pero sí sabemos la energía mecánica en B, que la acabamos de calcular, 791,2. Entonces, si 490 más la energía cinética en B tiene que ser 791,2, pues de aquí podemos despejar la energía cinética en B, será la total, la mecánica, menos la potencial que tenemos. Y obtenemos una energía cinética en B de 301,2 julios. Por tanto, ¿cuál es la velocidad que lleva? Pues tengo que igualar la energía cinética a su fórmula, ¿no? 301,2 es igual a la fórmula de energía cinética, 1/2 de la masa 5 por la velocidad que tenga en B al cuadrado, ¿vale? Y de aquí despejamos el 2 pasa multiplicando, el 5 de la masa dividiendo y raíz cuadrada. Y con eso obtenemos la velocidad en B. En este caso es de 10,98 metros por segundo. ¿Es coherente? Sí, porque inicialmente tenía 12 metros por segundo, ¿vale? Pero ha perdido energía debido al trabajo que ha hecho la fuerza de rozamiento y por tanto ahora la velocidad ha disminuido, ¿vale? Vamos a calcular ahora cuál es la energía mecánica que hay en C, ¿vale? Ese va a ser nuestro tercer apartado. Entonces, en este caso tenemos un plano inclinado que tiene rozamiento. Otra vez tiene rozamiento. Por tanto, para realizar el apartado C, otra vez vamos a usar que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica, que va a ser final, la energía mecánica en C, menos la energía mecánica inicial, que en este caso era la de B, ¿vale? Por tanto, para calcular la energía mecánica en C, pues otra vez será la inicial, la de B, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, otra vez tenemos que calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que será fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo, que en este caso ya sabemos que es 180, siempre va a ser 180, ¿vale? Vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que es el coeficiente por la normal, pero ahora estamos en un plano inclinado, es decir,
tenemos la siguiente situación. Esto es un ángulo de 50 grados, ¿vale? Y nos han dicho que tenemos una altura, ¿vale?, de 10 metros. ¿Cuál es el desplazamiento? Pues esta distancia d, ¿vale? Y si realizamos el diagrama de fuerzas, ¿vale?, vamos a tener aquí el objeto, esto será la normal, el peso hacia abajo, y ese peso lo tenemos que dividir en PI y en PX, ¿vale? Por tanto, en los planos inclinados, ¿qué tenemos? Que en el eje Y, la normal menos PI es igual a 0. Por tanto, tenemos que la normal es igual a PI. Y PI sabemos que es el peso por el coseno del ángulo del plano inclinado, ¿vale? Entonces, donde está la normal, ahora ya no voy a poner el peso, que eso es lo que ocurre en un plano horizontal, sino que voy a poner PI. Y PI sabemos que es el peso, que es masa por gravedad, por el coseno del ángulo, ¿vale? Por tanto, ya podemos calcular 0,15 por la masa, por la gravedad, por el coseno del plano inclinado, ¿vale? No nos vamos a confundir en el cálculo del PI, que usamos el alfa del plano inclinado, con el alfa de la definición del trabajo, ¿vale?, que es el ángulo que forma la fuerza y el vector desplazamiento. Si realizamos la operación, obtenemos una fuerza de 4,72 newtons, ¿vale? Por tanto, ya tenemos 4,72 y ahora tenemos que calcular la distancia recorrida. Y para eso tenemos que usar trigonometría. Nosotros sabemos que el seno del ángulo, en este caso el seno de 50, es igual al cateto opuesto 10 entre la hipotenusa, que en ese caso es la distancia que ha recorrido. Por tanto, la distancia recorrida será 10 entre seno de 50, ¿vale? Si realizamos esa operación, obtenemos 13,05 metros, ¿vale? Por supuesto, la hipotenusa tiene que ser mayor. Por tanto, por 13,05 por menos 1, ¿vale? Y obtenemos un trabajo de menos 61,62 julios, ¿vale? Ese es el trabajo que realiza la fuerza no conservativa. Por tanto, ¿cuál es la energía mecánica que vamos a tener en C? Pues la que teníamos en B, ¿vale?, que era 791,2, pero hemos perdido 61,62 en el plano inclinado debido al rozamiento. Por tanto, ahora que vamos a tener menos energía. ¿Cuánta energía nos queda? 729,58, ¿vale? Cuando digo que perdemos energía, digo que perdemos energía mecánica, ¿vale? La energía se está transformando en energía térmica debido al rozamiento, ¿vale? Y ahora, si queremos calcular cuál es la velocidad en el punto C, pues en este caso la energía mecánica en C, ¿qué será? Pues como siempre tenemos la energía mecánica en C será potencial en C más cinética en C. Pero la potencial en C, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque la altura es 0, ¿vale? Si nos fijamos en el diagrama, la altura ya es 0. Por tanto, en este caso, la energía mecánica y la energía cinética coinciden, ¿vale?, que va a ser 729,58, es decir, toda la energía mecánica es cinética. ¿Y esto qué va a ser? Pues igual a la fórmula de la energía cinética, 1/2 de la masa 5 por la velocidad que tenga en C al cuadrado, ¿vale? Despejando como en el anterior procedimiento, es decir, el 2 pasa multiplicando, el 5 dividiendo y hacemos la raíz cuadrada, obtenemos una velocidad de 17,08 metros por segundo, ¿vale? En este caso, la velocidad sí ha aumentado. ¿Pero por qué ha aumentado? Porque hemos bajado en el plano inclinado, ¿vale? Vamos al siguiente apartado. Ahora nos piden calcular la energía mecánica en D. Y nos dicen que en esa superficie, entre C y D, el coeficiente de rozamiento es 0. Por tanto, ahora la fórmula que tenemos que usar es que la energía mecánica se conserva, ¿vale? Y por tanto es un apartado muy sencillo. ¿Por qué? Porque como la energía mecánica se conserva, la energía mecánica en C va a ser igual a la energía mecánica en D, ¿vale? ¿Y cuál va a ser su valor? Pues 729,58 julios, ¿vale? Y por tanto, si nos piden calcular la velocidad, pues la velocidad en C será igual a la velocidad en D, ¿vale? Porque la altura sigue siendo 0 y por tanto la velocidad en D seguirá siendo 17,08 metros por segundo, ¿vale? Es decir, en esa superficie no hay rozamiento, por tanto la energía mecánica se conserva. Vamos ahora al punto E. Si nos fijamos en el punto E, ahora ya ese objeto va a subir,
¿vale? Pero va a subir por un plano inclinado en el que siguen a haber rozamiento, ¿vale? Por tanto, podemos volver a usar que la energía mecánica se conserva, es decir, la energía mecánica en D volverá a ser igual a la energía mecánica en E, que va a volver a ser 729,58 julios. ¿Qué ocurre? Que ahora la energía mecánica en E no va a ser solo cinética, porque ese cuerpo ha subido, ¿vale? Entonces, la energía mecánica en E será potencial en E más energía cinética en E. ¿Cuánto es la potencial en E? Pues la tenemos que calcular, ¿vale? La energía potencial en E será masa por gravedad por la altura a la que se encuentre el objeto. Y en ese caso tenemos la siguiente situación. Nos han dicho que el cuerpo realiza un desplazamiento de 5 metros y que el ángulo este es de 40 grados. Por tanto, ¿cómo calculo yo ahora la altura en E? Pues otra vez con la definición del seno, ¿no? Seno de 40 es igual a la altura en E entre la hipotenusa, que en este caso es 5, ¿vale? Por tanto, la altura en E será 5 por seno de 40, ¿vale? Y nos da una altura de 3,21 metros. Es coherente que esa altura sea menor, ¿vale? Que los 5 metros que ha recorrido. La hipotenusa siempre tiene que ser mayor. Por tanto, ¿cuál es la energía potencial que tiene en E? Pues será masa 5 por 9,8 por la altura a la que se encuentra, 3,21. Y nos da una energía potencial de 157,29 julios. Si yo sé que la energía mecánica en E es de 729 y la energía potencial en E es de 157, pues lo que resta es la energía cinética, ¿no? La energía cinética en E será la mecánica, la total, menos la energía potencial. Es decir, 729,58 menos 157,29, ¿vale? Y nos queda una energía cinética en E de 572,29 julios. Si yo quiero calcular, por tanto, cuál es la velocidad que tiene en E, pues tengo que igualar esto a la fórmula de la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad que tenga en E al cuadrado. Y si despejáis, la velocidad en E ahora nos da 15,13 metros por segundo. Por supuesto es inferior a los 17,08 metros por segundo que tenía abajo, ¿no? Porque parte de la energía se ha utilizado en subir, ¿vale? Y ya por último, en el último apartado, ¿vale? Nos piden calcular cuánto se comprime el muelle, ¿vale? De esa constante elástica de 200 Newton por metro, teniendo en cuenta que el objeto se va a parar en ese punto, ¿vale? Es decir, toda la energía cinética que tiene el objeto en el punto E se va a utilizar en comprimir el muelle. Y otra vez va por una superficie sin rozamiento, ¿vale? Por tanto, si va en una superficie sin rozamiento, la energía mecánica en E será igual a la energía mecánica en F, es decir, 729,58 julios, ¿vale? Pero ahora, ¿cuál es la energía mecánica en F? Pues la energía mecánica en F será la energía potencial, ¿vale? En F más la energía cinética en F. Pero nos han dicho que el objeto se para, es decir, que esa masa que lleva una velocidad se va a parar y nos están pidiendo cuánto se comprime en el momento en el que se para. Por tanto, la energía cinética en F es 0. Y ahora tenemos que tener cuidado, porque la energía potencial en F es de dos tipos, porque tenemos un muelle, tenemos energía potencial gravitatoria en F más energía potencial elástica en F. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria? La que es debida a la altura. Pues la misma que tenía en E. ¿Por qué? Porque la altura no ha variado, ¿vale? Por tanto, ese cálculo ya lo hemos hecho. La energía potencial gravitatoria en F es la misma que la del E y es 157,29. Por tanto, ¿cuánto es la energía potencial elástica en F? Pues otra vez va a ser la total, la mecánica, 729,58 menos 157,29, ¿vale? Es decir, la energía potencial elástica en F será 729,58 menos 157,29, es decir, 572,29 julios. Es decir, la energía cinética que teníamos en el punto E. Y si nos piden cuánto se comprime, pues nos tenemos que saber la fórmula de la energía potencial elástica en F, que es 1/2 de la constante del muelle, 2000, por lo que se comprime al cuadrado, ¿vale?
y de ahí podemos despejar la elongación, ¿vale? Que será 2 por 572,29, la constante elástica pasa dividiendo y raíz cuadrada, ¿vale? Si realizamos la operación obtenemos 0,76 metros, es decir, el muelle se comprime 76 centímetros, ¿vale? Si nos piden realizar un diagrama con todos los tipos de energía, más o menos ¿cómo sería? Bueno, en el punto A, ¿vale?, hemos dicho que teníamos en total 850 julios, ¿vale? Tenemos 850 julios. De esos 850, sabemos que 490 son energía potencial, ¿vale? Es decir, un poco más, 490 julios son energía potencial gravitatoria. Y el resto, ¿vale?, los 360 julios son energía cinética. ¿Qué ocurre en el punto B? Que hay parte de esa energía que se pierde. Es decir, si la total eran 850, ¿vale?, ahora ya solo nos quedan 791,2, ¿vale? Y hay parte, que son 58,8, lo que hace el trabajo, que se han perdido en forma de energía térmica, ¿vale? Es decir, el rozamiento me ha quitado parte de mi energía mecánica. Yo sigo teniendo en total 850 julios, solo que ahora de energía mecánica ya solo me quedan 791,2. Y de esos 791,2, ¿cuánto es energía potencial gravitatoria y cuánto es cinética? Pues si nos fijamos en el diagrama, la energía potencial gravitatoria no ha variado porque no ha variado la altura, ¿vale? Por tanto, vamos a seguir teniendo 490 julios de energía potencial gravitatoria. Lo que sí ha disminuido es la energía cinética. Ahora ya solo nos quedan 301,2, ¿vale? ¿Qué ocurre si nos vamos al punto C? Pues que había rozamiento. Por tanto, ahora tenemos todavía menos energía mecánica. ¿Cuánta energía mecánica nos queda? Ya solo nos quedan 729,58. Es lo que nos queda, ¿vale? Y de esos 729,58, si nos fijamos en el diagrama, todo es energía cinética, ¿vale? Todo es energía cinética, los 729,58. Y ahora tenemos ya más energía térmica. ¿Cuánta energía térmica tenemos? Pues lo que resta, ¿vale?, hasta sumar 850, que va a ser los 58,8 que ha perdido en el primer recorrido, más los 61,62 que pierde en el segundo recorrido, ¿vale? En el punto D la situación es exactamente la misma que la del C, es decir, no varía nada, no hay rozamiento, no se pierde más energía mecánica y seguimos teniendo energía cinética. ¿Qué ocurre en el punto E? En el punto E vamos a seguir teniendo, en total siempre tenemos que seguir teniendo 850, ¿vale?, lo que teníamos al principio. Vamos a seguir teniendo la misma energía térmica que teníamos al principio, pero ahora hemos subido un poco, ¿vale? Por tanto, ahí nos vuelve a aparecer un poco de energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto? 157,29. Y lo que nos resta, ¿vale?, que eran 572,29, van a ser energía cinética, ¿vale? Pero la energía mecánica va a seguir siendo 729,58. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se ha conservado, ¿vale? Y por último, ya en el punto F, ¿vale?, sigue sin haber rozamiento, por tanto la energía térmica se va a seguir conservando la misma que teníamos antes, la energía mecánica va a seguir siendo 729,58, la energía potencial gravitatoria sigue siendo la misma que teníamos, los 157,29, porque seguimos estando a la misma altura, pero ahora la energía cinética que tenía el objeto se ha transformado en energía potencial elástica, en comprimir el muelle, ¿vale? Pero si observamos, seguimos teniendo 850 julios de energía. Hemos acabado el ejercicio.